días. Todo el mundo me conoce a mí aquí en realidad, por los recorridos que hago de manera continua en todos los departamentos. Sí, el día de hoy vamos a ver la estrategia multimodal de higiene de manos. ¿Sí? Esta estrategia fue implementada en el 2016, tiene 56 etapas y estamos ya en la sexta etapa. Es un control. Esta estrategia se implementó ¿con qué objetivo? Con dar a conocer la importancia y más bien la adherencia, el porcentaje de adherencia de lo que es higiene de manos, ¿ya? Higiene de manos en sí es una estrategia muy sencilla, muy barata, pero que previene un montón de inversiones asociadas a la atención de salud, ¿sí? Vamos a ver qué es higiene de manos. ¿Alguien me puede decir qué es higiene de manos? Nadie. ¿Qué es higiene de manos? Verán que este procedimiento lo realizamos todos los días, no solo una vez, ¿sí? ¿Qué es higiene de manos? Y esta va a ser una estrategia que va a ser evaluada el día 7 y 8 de noviembre. Viene Planta Central y les van a evaluar. ¿Qué es higiene de manos? A ver, ¿qué es higiene de manos? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos al momento de realizar higiene de manos? Ahí sí hablan todos y en coro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Reducir y eliminar microorganismos. Ya están presentes en nuestras manos, ¿no es cierto? Nuestras manos es el vehículo, ¿sí? El vehículo donde nosotros podemos ingresar microorganismos y también podemos contagiar a las demás personas, ¿ya? Todo trabajador de la salud que está involucrado en el cuidado del paciente debe preocuparse por realizar higiene de manos. ¿Por qué debemos realizar una higiene de manos? Es para proteger al paciente contra los gérmenes presentes en sus manos o en su piel, ¿ya? Y proteger no solo al paciente, sino también nos estamos protegiendo a nosotros mismos como personal de salud para evitar ¿qué? Una IAS. ¿Qué es una IAS? Infección asociada a la salud, ¿ya? Por lo tanto, la higiene de manos no solo es responsabilidad de nosotros las enfermeras, sino de todo el equipo de salud, ¿ya? En todos los departamentos nosotros tenemos un formador y un observador, pero el formador y el observador no solo son los responsables de realizar de verificar si se está o no se está cumpliendo la higiene de manos, sino que todas nosotras tenemos de manera responsable realizar y de manera consciente realizar higiene de manos, ¿ya? Disposiciones generales para realizar una higiene de manos. Todo el personal que trabaja en un área de salud, al momento de ingresar y al momento de salir, tenemos que realizar una higiene de manos o un lavado clínico, ¿sí? Mantener las uñas cortas, limpias, sin esmalte y no uñas postizas, sin reloj, sin pulseras, sin cadenas, ¿ya? Tampoco tenemos que no utilizar anillos ni pulseras, ni utilizar crema hidratante de la piel luego de la jornada laboral. El jabón, ya sea el jabón y el líquido gel alcohol, no tiene que ser envasado, ¿sí? Nosotros tiene que mantenerse dentro del envase original. El uso de guantes no quiere decir que porque vamos a utilizar guantes ya no nos vamos a lavar las manos.
Más bien, el hecho de que estamos utilizando guantes nos indica que estamos en contacto con, vamos a estar en contacto con fluidos corporales del paciente y son contaminantes. Ahí tenemos que necesariamente realizar higiene de manos, ¿ya? Usar siempre al momento de higiene de manos una toalla de papel para secarnos las manos y evitar el uso de agua caliente para evitar la dermatitis en nuestra piel. ¿Cuántos tipos de higiene de manos sabemos que existe? ¿Ya? Tenemos el lavado de manos social, el que lo realizamos en nuestras casas, ¿no es cierto? Tenemos el lavado clínico, el lavado quirúrgico y la fricción con gel antiséptico, ¿sí? En el lavado clínico, ¿qué vamos a utilizar? ¿Jabón qué? ¿Qué tipo de jabón? Antibacteriano, ¿no es cierto? Y el jabón antiséptico, que puede ser la clorhexidina al 2% también, ¿ya? En el lavado quirúrgico, ¿ya? En el lavado quirúrgico vamos a utilizar la clorhexidina al 4%, perdón, ¿ya? ¿Cuánto dura un lavado quirúrgico? De 3 a 5 minutos. ¿Cuántas veces tenemos que volver a realizar el lavado quirúrgico? ¿Cuántos tiempos tiene un lavado quirúrgico? 3 tiempos, ¿ya? El lavado clínico tiene una duración de 40 a 60 segundos, ¿ya? Las ventajas de la fricción de las manos con el preparado a base alcohólica. Tiene una duración, escaso tiempo, es de 20 a 30 segundos, ¿no es cierto? Al momento de realizar 4 fricciones, ¿qué tenemos que hacer? Quinto, nos vamos a lavar las manos, ¿ya? Eliminación de la mayoría de los gérmenes. Tenemos disponibilidad en el punto de atención y buena tolerancia de la piel. Sí, en cada área, hasta en los pasillos, nosotros tenemos dispensadores de gel, donde ¿qué? Nos tenemos que desinfectar las manos, ¿ya? El lavado clínico evita la transmisión cruzada de microorganismos, elimina la mayoría de microorganismos y tiene una duración de ¿cuánto? De 40 a 60 segundos. Ahora vamos a ver lo que es el lavado, los 5 momentos de lavado de manos. Ahora vamos a ver quién sabe el primer momento cuál es. Antes de tocar al paciente. El segundo es. El tercero es. El cuarto es. Ahora vamos a ir describiendo en cada momento qué actividades nosotros podemos hacer y qué actividades ingresa dentro del primer momento. Entonces el primer momento es antes del contacto del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Ya, antes de valorar a un paciente, ¿qué más? ¿Qué actividades nomás vamos a realizar? Control de signos vitales, ¿qué más? Administración de medicación. Ya, todos los procedimientos que vayamos a hacer a un paciente tenemos que antes desinfectarnos con gel alcohol. No siempre en todas las actividades que vayamos a hacer nos tenemos que lavar las manos. Todo depende del procedimiento que nosotros vayamos a hacer, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, pongan ustedes un ejemplo de cuándo vamos a aplicar el primer momento. Ya, al momento de canalizar una vía, ¿qué más? Antes de tomar los signos vitales. Si yo llego a la emergencia y el paciente está con un dolor abdominal, valoro como enfermería, ¿no? en el área de triaje, ¿qué hago? ¿Ahí aplico o no el primer momento? ¿Por qué? Ya, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de yo
realizar higienización de mis manos antes de tocar al paciente? Ya. Ahora vamos al segundo procedimiento. ¿Cuál era el segundo el segundo momento, perdón? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es un procedimiento limpio? Que necesita cuidado y algún grado de esterilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un punto crítico en riesgo de infección aquí con el paciente en este segundo momento, ¿ya? Antes de cepillar los dientes al paciente, ¿por qué diré que yo me voy a desinfectar antes de cepillar los dientes del paciente? ¿Cuáles son las puertas de entrada de los microorganismos? ¿Cuáles son? ¿Solo es la mano o la boca? Ya. ¿Sí? Antes de administrar medicación oftálmica, de realizar un tacto vaginal, un tacto rectal, de examinar la boca, la nariz, el oído, como sin instrumental, introducir un supositorio o pesario o realizar una succión de la mucosa, ¿no es cierto? Ahí tenemos que obligatoriamente realizarnos antes de realizar higienización de las manos, ¿ya? Antes de vendar una herida con o sin instrumental, de aplicar pomadas o una crema en una vesícula o realizar una administración intramuscular o una punción percutánea. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Higienizarnos las manos, ¿ya? Antes de introducir un dispositivo médico, ya sea invasivo, ¿qué es un dispositivo médico invasivo? ¿Qué quiere decir? Que va a estar en contacto y que podemos. ¿Qué es un dispositivo invasivo? Y el no invasivo. Es una puerta de entrada, ¿no es cierto? Que vamos a ingresar en el paciente directo, ya sea no solo al torrente sanguíneo, sino a las diferentes puertas de entrada de los microorganismos. ¿Y qué es un procedimiento no invasivo? ¿Qué es un no invasivo? No, es invasivo. Alimentación al paciente, algo así. También es invasivo. ¿Qué estamos haciendo? No invasivo. Cuando vamos a medir diuresis, ¿es invasivo o no invasivo? No invasivo, ¿no es cierto? Porque nosotros no estamos introduciendo nada, sino estamos realizando un procedimiento, ¿ya? Entonces, antes de introducir un dispositivo médico invasivo como la cánula nasal, la sonda nasogástrica, la sonda Foley, ¿qué más es un procedimiento invasivo? Catéter venoso central, ¿qué más? Tubo endotraqueal. Y cuando vamos a manipular el circuito del catéter venoso central, ¿no es cierto? Ya que este procedimiento debe ser estéril. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser estéril al momento de nosotros manipular los lúmenes de los catéteres venosos centrales? Es una puerta de entrada y está directo hacia donde está conectado el catéter. Hacia el corazón, ¿no es cierto?, el torrente sanguíneo. Entonces es una puerta de entrada y podemos, ¿qué provocar si no realizamos con las técnicas correctas de higiene de manos y toda la técnica séptica? Una sepsis, ¿ya? Un ejemplo, para ustedes digan un ejemplo donde nosotros podemos aplicar el segundo momento. ¿Ya? ¿Qué más?
ya, la sonda vesical, ¿qué más? Canalización de vía periférica, ¿qué más? Colocar la sonda nasogástrica. Y un ejemplo así en la vida diaria y cotidiana nuestra. Si yo vengo, o acaso, yo soy la que viene a supervisar, ¿cuál fuera un ejemplo en el que yo pueda aplicar el segundo momento de que ustedes estén realizando algún procedimiento? Por ejemplo, yo les digo, llega al área de emergencia un paciente politraumatizado. Ya, al politraumatizado nosotros, ¿qué tenemos que hacer dependiendo de las fracturas o las heridas o el nivel de conciencia que tenga el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer aparte de atenderlo? También ponerle una sonda vesical. ¿Qué más ponemos a un paciente politraumatizado? Y en ese ejemplo, ¿qué momento nomás aplicamos nosotros ahí? Al momento de recibir, antes de tocar al paciente. Y el segundo momento, al momento de colocar la sonda vesical, estamos aplicando el segundo momento, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el tercer momento? Después de estar en riesgo a la exposición de fluidos corporales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a realizar aspiración de secreciones, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Después de que vayamos a estar en contacto con fluidos corporales. Pero aquí en este momento, ¿qué será necesario? La utilización de los guantes, ¿no es cierto? Pero antes de la utilización de los guantes, ¿qué tenemos que hacer? Lavado de manos, ¿ya? O si vamos a realizar higienización de las manos, ¿qué tenemos que hacer? Esperar que el gel se seque en nuestras manos y ahí sí nosotros nos vamos a colocar los guantes, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Después de qué? Después de una punción o una inyección también tenemos que realizar higiene de manos, ¿ya? Un ejemplo, todo lo que es, cuando nosotros vayamos a manipular todo lo que es fluidos corporales o alguna materia que sea infecciosa del paciente y nosotros vayamos a manipular, tenemos que usar guantes y luego lavarnos las manos. Tenemos que aprender a identificar en realidad cuáles son los procedimientos que necesitamos la utilización de guantes y cuáles son los procedimientos que no podemos utilizar guantes, porque sí hemos visto que al momento durante las supervisiones, que al momento de tender una cama están con guantes. ¿Es necesario ponerse guantes para tender una cama? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en contacto directo con fluidos corporales, ¿ya? La desinfección con gel alcohol o el lavado de manos es suficiente. Un ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar el tercer momento. A ver, díganme ustedes un ejemplo. ¿Luego de qué? Cuando vayamos a aspirar secreciones, ¿no es cierto? ¿Qué más? Toma de una muestra sanguínea también. Después qué? Después otro. Mande. Ya. Entonces sí está entendido, ¿no es cierto? Hasta aquí los 5 momentos, ¿sí? Ustedes han de ver que siempre en todas las salas está un dispensador de gel con su respectiva lincografía, su dispensador de jabón con su respectiva lincografía y tenemos un dispensador de papel que tranquilamente nosotros podemos realizar la higiene de manos, ¿ya?
porque al momento de que lleguen, le van a llegar a preguntar, no solo a preguntar, sino también les van a observar, ¿ya? Cómo estamos realizando la higiene de manos, en qué momento estamos realizando la higiene de manos, ¿sí? Entonces ellos van a observar y les van a preguntar, como los ejemplos que yo estoy dando, ¿sí? Si llega el área de emergencia, ellos están viendo si está llegando el área del paciente, qué diagnóstico tiene el paciente, qué procedimiento están yendo a realizar y si están o no están aplicando en los 5 momentos la higiene de manos, ¿ya? A ver, ¿cuál es el cuarto momento? Después del contacto con el paciente. Todo procedimiento que vayamos a realizar, todo procedimiento que esté involucrado el paciente, nosotros tenemos que desinfectarnos las manos, ¿ya? Pasen nomás, ¿ya? Un ejemplo, después de que yo le dé de comer al paciente, después de qué más, después de realizar toma de signos vitales, ¿qué más? Después de realizar una valoración física al paciente, ¿qué más? Cambio de posiciones, ya. El tendido de cama que también realizamos, ¿no es cierto? Ya. Y el quinto y último momento es después del contacto con el entorno del paciente. ¿Qué es el entorno del paciente? A ver, el velador, ¿qué más? La ficha, ¿qué más? ¿Y qué es la zona del paciente? Porque decimos que el paciente tiene una zona de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la zona de riesgo? ¿Cuál es la zona de riesgo? No es solo la cama, no es solo el velador, no es solo el portazuero, no es solo la mesita, no es solo la ficha, sino también ¿qué? Ya, ¿y qué más? Los baños, las duchas. Y todos los implementos que está puesto, puede ser una monitorización continua, ¿no es cierto? Aparte de eso es todos los procedimientos invasivos que está colocado el paciente. También esa es la zona de riesgo y esa es la puerta de entrada de microorganismos, ¿ya? Un ejemplo, después del entorno del contacto, después del quinto momento, contacto con el entorno del paciente. Ya, cuidado directo. ¿Qué más? ¿Cuál será un ejemplo? Ya, después, ya. Pasa más, ya. Ahora, ¿cómo realizar fricción de mano con base alcohólica? ¿Cuántos pasos tenemos para realizar la fricción? ¿Cuántos pasos tenemos? 8, ¿no es cierto? Y para el lavado de manos, 11. ¿Qué obviamos en la fricción con gel alcohol? El secado, ¿qué más? El enjuague, ¿qué más? No nos mojamos las manos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí está igual los 11 pasos que tenemos para realizar lavado de manos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que yo me voy a realizar lavado de manos? Es para evitar, para reducir eficazmente el crecimiento de gérmenes en las manos. Este debe durar de 40 a 60 segundos y debe realizarse siguiendo los pasos detallados en la ilustración, ¿ya? Entonces no nos vamos a lavar como queramos, sino que nosotros tenemos un orden que seguir, ¿ya? ¿Cómo nos va? Ahora sí vamos, retire nomás retire de todo. Sí. Ahí, no, eso ahí. Ahora sí,
Vamos a ir diciendo los pasos de lavado de manos. Ya abrimos uno por uno, porque ahí se hablan toditos en coro y no se les entiende nada. ¿Cuáles son las técnicas? Ya abrimos la llave. Los dispensadores que ahora tenemos, y si se ha fijado en el papel que tenemos ahora, ya no hay necesidad de dispensar el papel. Usted se lava las manos y ahí sí dispensamos el papel. Pero si es que no hay un papel ya, silencio, hay un papel, ya no es blanco, sino es un poquito más grueso. Ya no se les rompe el papel con las manos mojadas. Solo todo depende de cómo ustedes vayan a componer el papel. Sí. No se rompe. Y si es que no, antes de aplicar la higiene de manos, ¿qué tenemos que hacer? Dejar preparado el papel para realizar el secado de manos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El paso 0 es abrir la llave. Paso 1, mojar las manos, ¿ya? Paso 2, aquí, ¿qué dijo? Ya. ¿Qué más? Ya, palma con palma, luego dorso con palma y viceversa, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Luego vamos a entrelazar, ya, luego ¿cuál es el otro paso? Ya, luego ya, viceversa, luego ya, y luego el enjuague y luego el secado. ¿Cuántos han sido? 11. Ahora sí ponga la imagen a ver si es que hemos hecho bien o no hemos hecho bien. ¿Ya? Vamos a mojarnos las manos, luego vamos a poner la cantidad suficiente de jabón, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Palma con palma, luego dorso con palma, viceversa, ¿no es cierto? Luego frotarnos el dorso de los dedos de una mano y viceversa, ¿no es cierto? Con la otra mano. Luego después, ya, luego vamos a enjuagarnos, luego vamos a secarnos. Con ese papel que utilizamos, la toalla de papel que utilizamos para secarnos las manos, vamos a cerrar la llave, ¿ya? Y luego tenemos nuestras manos limpias, ¿ya? Ahora sí, la higiene de manos con el uso de guantes. Uso de guantes más higiene de manos, tenemos nuestras manos limpias, pero si no utilizamos guantes y no nos realizamos la higiene de manos, es un medio de transmisión de microorganismos, ¿ya? ¿Cuándo debemos utilizar guantes? Cuando una indicación de higiene de manos procede a una tarea que extraña contacto y requiere uso de guantes, ¿ya? Ahí vamos a realizar higiene de manos. Cuando una indicación sigue a una tarea que se ha contaminado, vamos a estar en contacto directo con fluidos corporales, después tenemos que realizar higiene de manos, ¿ya? Cuando se produce una indicación mientras el profesional sanitario lleva guantes, ¿qué tenemos que hacer? Retirarnos de ahí, realizar higiene de manos, atendemos la emergencia, volvemos con este paciente, pero nos cambiamos de guantes, ¿ya?
terminamos la actividad o el procedimiento que estamos yendo a realizar, nos quitamos los guantes y realizamos higiene de manos, ¿ya? Volvemos a repetir que los guantes no quiere decir que porque estoy utilizando guantes no me voy a lavar las manos, ¿ya? Igual tenemos que utilizar higiene de manos en los 5 momentos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a utilizar guantes de manejo y cuándo guantes quirúrgicos? ¿Y cuándo no necesito utilizar guantes? Guantes quirúrgicos, ¿cuándo utilizo? Guantes quirúrgicos, ¿cuándo utilizo? Quirúrgicos. ¿Esos qué son procedimientos? ¿Qué? ¿Pero qué? Cuando voy a hacer un procedimiento estéril, ahí utilizo guantes quirúrgicos, ¿ya? Ahora los guantes de manejo cuando vaya a estar en contacto con fluidos corporales, ¿sí? Puede ser moco, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser heces, orina, ahí tenemos que utilizar guantes. ¿Y cuándo no debo utilizar guantes? ¿Qué más? En la administración de medicación, ¿qué más? En cambio de soluciones, ¿ya? Entonces nosotros como personal de enfermería tenemos que estar capacitados y tenemos que saber en qué momento voy a utilizar guantes y en qué momento no. Y no solo ustedes, sino que nosotros como personal de enfermería controlamos al personal auxiliar también. Y muchas de las veces hemos visto que el personal auxiliar está utilizando los guantes para tendido de cama, ¿sí? Está utilizando y reutilizando los guantes cuando están haciendo un baño de esponja. ¿Será correcto? No, ¿no es cierto? Porque si vamos a realizar un baño de esponja en cada paciente, el uso es exclusivo para ese paciente. No podemos reutilizar los guantes de manejo. Y por último, lavarnos las manos salva vidas, ¿no es cierto? Es el método más sencillo, más fácil y más barato, pero que nos ayuda y es el método más eficiente para evitar las infecciones cruzadas o las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? En las tazas sucias pueden crecer toda clase de gérmenes, ¿no es cierto? Esa es una reflexión. ¿Y alguna pregunta? Si no es así, muchísimas gracias.